Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, al estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Nos alegra mucho saludarles. Estamos estudiando esta serie Principios Eternos, la ley de nuestro amado Dios, la eternidad, la perpetuidad de la ley de Dios y el valor, la importancia que tiene en el plan de la salvación. El título del tema en esta ocasión es Vida y práctica de nuestro amado Señor Jesucristo, con relación a los 10 mandamientos, con relación a la ley de nuestro amado Dios en su vida, en su ministerio redentor en esta tierra. Una de las características más admirables del cristianismo genuino es su equilibrio y su sentido práctico. La perfecta correspondencia entre los deberes y los derechos, entre la fe y las obras, las exigencias de nuestro amado Dios y las provisiones de su gracia salvadora entre la ley y el santo evangelio. La importancia de la obediencia y la importancia de reconocer nuestra salvación a través de la gracia maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos amigos, ese perfecto equilibrio fue puesto de manifiesto en la vida y práctica diaria de nuestro querido Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, ¿cuál es el propósito fundamental de la santa ley de nuestro amado Dios? La palabra de Dios nos aclara perfectamente que nosotros no somos salvos por obedecer y guardar la ley de nuestro amado Dios, los 10 mandamientos. Nuestra obediencia a los preceptos divinos cumple un papel, una función totalmente diferente. La Biblia nos enseña el propósito de la perfecta y eterna ley de nuestro amado Dios. El apóstol San Pablo es claro cuando nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 20 lo siguiente: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Queridos amigos, la Biblia nos dice que Dios es exigente con respecto a la conducta y al comportamiento de cada uno de los cristianos. Porque Dios espera que haya una gran diferencia entre lo que es el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que nosotros podamos hacer una marcada diferencia entre el pecado y la gracia salvadora como hijos de nuestro amado Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice: porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Cristo Jesús salva a el ser humano y magnifica y exalta y ennoblece la ley de nuestro amado Dios. Jesús es nuestro Salvador, pero también es el que nos ayuda, el que nos fortalece a través del Santo Espíritu para ser obedientes, para también magnificar y exaltar y ennoblecer la santa ley de nuestro amado Dios, los 10 mandamientos. La Biblia es clara cuando nos dice qué es el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice qué es el Evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. O sea, todos somos salvos y todos encontramos la salvación por medio del poder del santo evangelio. Si el pecado y la maldad es una fuerza que arrastra a la desesperación a el ser humano, el evangelio es un poder que arrebata la presa de las manos del enemigo. El evangelio, queridos hermanos y amigos, es para salvación a todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. Ahora, es cierto que evangelio es igual a buenas nuevas. Ese es el significado. Pero también evangelio es una persona.
es nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías, es el Salvador. Evangelio no es un conjunto de doctrinas o de enseñanzas o de dogmas o de creencias bíblicas. Queridos amigos, evangelio es buenas nuevas, las buenas nuevas de un poderoso Salvador que se llama Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador de todos los seres humanos, como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos, el nombre de Jesús tiene un significado muy importantísimo en la palabra de Dios. San Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús significa Salvador. Queridos, Jesús es nuestro Salvador. El poder para salvar del pecado reside solamente en nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 y el versículo 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Qué hermosas palabras las del apóstol San Pablo. Cristo es el poder de Dios y también es la sabiduría de Dios. Por eso, queridos amigos, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, recibimos todas las promesas del cielo para ser vencedores. No hay un verdadero cristiano que ande en el fracaso espiritual. Somos exitosos y tenemos una vida próspera en nuestra profesión de la fe. Queridos, la Biblia señala la actitud de nuestro amado Señor Jesucristo hacia los 10 mandamientos. Ya hemos hablado acerca de esto, pero es importante que podamos enfatizarlo. Porque Jesús es nuestro perfecto ejemplo. Él es a quien nosotros debemos de seguir sus pisadas. Él es nuestro ejemplo. Por lo tanto, Jesús tenía una identificación plena, clara, aceptable de la santa ley de nuestro amado Dios. En Salmos capítulo 40, versículo 7 y el versículo 8, la palabra de Dios dice: entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Estas fueron palabras escritas por David. Sin embargo, queridos amigos, eran palabras que iba a expresar el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo. Y esas palabras tuvieron mayor sentido en el ministerio, en la vida, en la conducta de nuestro amado Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo escribe acerca de lo que promete Cristo con relación con el nuevo pacto que ya hemos estudiado. Hebreos capítulo 8 versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto Jesús es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. Nosotros recibimos de parte de nuestro amado Dios no solamente la seguridad de su presencia, sino la seguridad de sus promesas. Y la palabra de Dios nos habla, queridos amigos, cuáles son esas maravillosas promesas. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, la palabra de nuestro amado Dios dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Primero, pondré mis leyes en la mente de ellos. Segundo, las escribiré sobre su corazón. Tercero, seré su Dios. Y cuarto, ellos serán mi pueblo. Queridos amigos, aquí hay una pertenencia. Le pertenecemos a nuestro Dios. La ley es parte de nuestra vida porque está escrita en nuestra mente y también en nuestros corazones. Pero Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador. Él es nuestro Dios, pero también nosotros somos su pueblo. No somos del enemigo, no somos del pecado, no somos del mundo. Somos de Jesús, somos de su propiedad. Y Él, queridos amigos, manifiesta todas sus bendiciones porque somos parte de su pueblo.
somos de Él, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros podemos hacer algunas cosas a fin de beneficiarnos de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se hace confesión para salvación. Confesamos que somos salvos. Confesamos que somos restaurados, renovados por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Creemos en nuestros corazones que somos justificados por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Pero queridos amigos y hermanos, testificamos con nuestras palabras de que Jesucristo es el Salvador de los seres humanos. El apóstol San Pablo confiaba en nuestro Señor Jesucristo para obtener algunas cosas importantes en su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo escribe, y aún más, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Queridos amigos, ¿qué podría ser de mayor valor en esta tierra que nuestro Señor Jesucristo? Él es la perla de gran precio. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es el tesoro inigualable que Dios nos ha dado para que nosotros podamos recibir esa bendición de Él, de su presencia. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Queridos, Jesús nos justifica. Jesús nos santifica, Jesús nos renueva, Jesús nos transforma, Jesús nos salvará y nos dará el gozo de la vida eterna, nos librará de este mundo lleno de pecado y de maldad. Pero, queridos amigos, esa experiencia saludable y gloriosa con nuestro Salvador no anula los 10 mandamientos. Ya hemos estudiado que no se anula la ley de Dios por medio de la fe que obtenemos de la justicia de nuestro amado Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo nos recuerda y nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 31, luego, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. En el Evangelio, la ley escrita primeramente en el corazón de Cristo es transferida al corazón del creyente donde mora Cristo por la fe. Queridos amigos, Jesús guardó la ley y si nosotros tenemos a Cristo, entonces vamos a guardar también su ley. Esa ley escrita primeramente en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, entonces se transfiere Cristo con su ley y mora en nuestros corazones. Así es como cumple la promesa del nuevo pacto. Esta es la justicia por la fe, una justicia que es testificada por la ley y se revela en la vida que está en armonía con la ley de nuestro amado Dios. Tal fe, queridos amigos, en lugar de anular la ley, la establece en el corazón del creyente, del verdadero seguidor de nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos, la ley demanda obediencia, pero no puede producirla. La ley es santa, pero no puede hacernos santos. La ley convence de pecado, pero no puede curarlo. La ley revela la enfermedad, pero no tiene el remedio. Mientras que el Evangelio requiere y capacita. El Evangelio salva y santifica por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 19 y al versículo 22, la palabra de Dios dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, porque por medio de la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Pero ahora,
aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. Queridos amigos, la ley de nuestro amado Dios no nos salva, pero respalda la justicia de nuestro amado Dios. Y respaldan también los escritos de los profetas, respaldan la salvación y la gracia de nuestro amado Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 22 nos sigue diciendo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La salvación es en Cristo Jesús, pero es respaldada por la santa ley de nuestro amado Dios. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice: porque la ley produce ira, y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Queridos, esta declaración puede ser un poco confusa para algunos, donde dice porque la ley produce ira, y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Significa que si no hay el conocimiento de la ley de nuestro amado Dios, no podemos tener conocimiento del pecado. ¿Y para qué queremos conocimiento del pecado? Para apartarnos, para saber que somos pecadores. Nacemos en este mundo siendo pecadores, pero necesitamos el conocimiento del pecado para poder acercarnos con confianza a nuestro amado Señor Jesucristo para ser salvos. Solamente los que reconocemos que estamos enfermos podemos buscar al médico. Solamente cuando sabemos que somos pecadores es cuando podemos encontrar y buscar a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 20 y el versículo 21 dice: la ley vino para que se agrandara el pecado, y donde se agrandó el pecado, tanto más sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, la ley de nuestro amado Dios es como esa lupa que nos ayuda a identificar el pecado para apartarnos de él. Es la ley la que agranda el pecado, la que nos ayuda, queridos amigos, a caminar seguros por el camino que nos lleva hacia nuestro Salvador, nuestro médico divino, nuestro Salvador personal. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9 dice: y si el ministerio que trajo muerte, escrito y grabado en piedra, fue con tal gloria que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a pesar de ser pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más glorioso es el ministerio que trae justificación. Queridos, la ley de nuestro amado Dios fue dada en un momento de la manifestación de la gloria todopoderosa de nuestro amado Dios. Tanto así que el monte del Sinaí casi se derretía. Y cuando Moisés fue a recibir los 10 mandamientos, su rostro irradiaba la gloria de la presencia de Dios. Tanto así que los israelitas no podían contemplar el rostro de Moisés, pero sin embargo eso cambió al momento. Y a ellos ya pudieron recibir la ley de nuestro amado Dios. Pero queridos amigos, la ley de nuestro amado Dios tiene como propósito, de acuerdo a la palabra de nuestro amado Dios, mostrarnos que estamos condenados por el pecado. Pero ese ministerio de la ley de nuestro amado Dios es para señalarnos a nuestro Salvador. Y eso lo encontramos muy marcadamente en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 21 al 24, donde la palabra de Dios nos dice: luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque si la ley pudiera vivificar, justicia vendría realmente por la ley. Si la ley pudiera salvarnos, entonces seríamos salvos por la ley. Pero no tendría que haber venido nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Pero como la ley no puede salvarnos, sino que nos señala el pecado que nos condena, entonces fue necesario que viniera nuestro amado Señor Jesucristo.
Pero la Escritura, dice la palabra de Dios en el versículo 21 al 24 de Gálatas capítulo 3, pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dado a los creyentes por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley, reservados para la fe que iba a ser revelada. Y notemos, queridos amigos, esta declaración. Así que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por medio de la fe. Entonces, la ley de nuestro amado Dios, los 10 mandamientos, no solamente nos muestran el conocimiento del pecado, no solamente nos ayudan a identificar el pecado, sino que también dice el apóstol San Pablo en el versículo 24, la ley de Dios nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Es el tutor, es el ayo, es el maestro que nos guarda, que nos enseña, que nos educa, para que nosotros encontremos en Jesucristo nuestro Salvador personal. Queridos amigos, la ley y la gracia están juntas. La gracia no elimina la ley y la ley no reemplaza la gracia. Por lo tanto, como hijos de Dios debemos de vivir obedeciendo la ley y disfrutando de la gracia salvadora de nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos, la Biblia declara que el verdadero pueblo de Dios en los últimos días comprenderá perfectamente la correcta relación entre la ley y el evangelio. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí en este versículo nos habla acerca de la ley y la gracia. Una no descarta a la otra, van juntas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es una armonía entre la ley y la gracia. Queridos amigos, Dios no ha dejado a los seres humanos entrampados en su propia desobediencia. Él ha provisto un medio de restauración. Este no consiste en rebajar la norma celestial al nivel de nuestras culpas y debilidades, sino en elevar a los hombres al nivel de su eterna norma de santidad. Esta restauración es restauración al estado de la obediencia de la ley de Dios. La expiación de Jesucristo mantiene una relación con la ley de Dios. La ley que es santa, justa y buena, al ser el creyente librado por la obra de Cristo de la penalidad de una ley quebrantada, y al dársele un nuevo corazón por el Espíritu Santo, por el cual él ama el camino de la obediencia que una vez rehuía, se ven la ley y el evangelio obrando en gloriosa armonía en beneficio de la humanidad redimida. Queridos, lograr esto es el propósito del evangelio. Estas son las buenas nuevas del santo evangelio de nuestro amado Dios. Por eso, el evangelio son las buenas nuevas de un Dios bondadoso y compasivo, y la posibilidad de ser obedientes a estos perfectos mandatos divinos. Queridos, deseamos que este estudio de la palabra de nuestro amado Dios traiga mucha bendición a tu vida de obediencia y de salvación hacia nuestro Dios, hacia el Dios verdadero. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Muchísimas gracias por la capacidad que Él nos da para obedecer sus mandatos divinos. Gracias, Padre querido, porque esa es las buenas nuevas del santo evangelio. La ley y la gracia van juntas. Gracias, Padre querido, porque una vez que nosotros hemos entrado en la experiencia de la salvación, hasta entonces tenemos la capacidad, la bendición, por medio del poder de Jesús nuestro Salvador y de la bendición del Santo Espíritu, de ser obedientes a sus mandatos divinos. Gracias, Padre querido, porque entendemos la función de la ley. La ley, los 10 mandamientos nos ayudan a conocer el pecado, a identificar el pecado, a apartarnos del pecado y buscar a nuestro amado Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Esperamos que nuestros amigos y hermanos puedan ser obedientes a estos mandatos divinos, a esta ley de nuestro querido Dios y Padre, de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por todas sus bondades. En el nombre de Jesús oramos en este momento. Amén y amén.